Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren todos muy bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que sin duda nos tocará el corazón y se quedará resonando en nuestra mente mucho después de que terminemos. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que nace de la profunda conexión entre dos almas, dos nombres que resuenan juntos, Hande y Kerem. Sí, hoy vamos a explorar esa mágica combinación que se ha ganado un lugar privilegiado en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Y antes de que nos perdamos en los detalles, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis, pero para nosotros significa el mundo, y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Únanse a nuestra creciente familia. Pues bien, como les decía, vamos a sumergirnos en el universo de Hande y Kerem. Muchos de ustedes seguramente ya saben de quiénes hablamos, pero para quienes quizás no estén tan familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos actores turcos que conquistaron no solo las pantallas de televisión, sino también los corazones de millones de personas alrededor del globo gracias a su increíble química y a su inolvidable proyecto juntos. Hablamos por supuesto de la serie Sen Kalkapm, o como la conocemos en muchos lugares, Love is in the Air. Pero más allá de la ficción, su historia, su conexión ha trascendido la pantalla, y por eso hoy decidimos dedicar este espacio a analizar, a recordar y a celebrar porque Hande y Kerem, juntos, siempre estarán en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué es lo que hace que esta pareja, real o percibida por el público, sea tan especial? Para empezar, no podemos obviar la chispa que saltó entre ellos desde el primer momento en que compartieron escena. La manera en que se miraban, la complicidad en sus diálogos, la forma en que sus personajes, Eda y Serkan, pasaron de una relación contractual a un amor profundo y apasionado, se sintió tan real, tan genuina, que era imposible no contagiarse de esa energía. Y esa energía no se quedó solo en la ficción, ¿verdad? Fue palpable en entrevistas, en eventos públicos, en sus interacciones en redes sociales. Vimos cómo se apoyaban mutuamente, cómo compartían risas y hasta alguna que otra lágrima, y eso, queridos amigos, es lo que enamora al público. Nos gusta ver que la magia que admiramos en la pantalla también puede existir en la vida real, o al menos, que la amistad y el respeto mutuo sean tan sólidos. Analicemos un poco más a fondo qué hizo que su conexión fuera tan magnética. Por un lado, tenemos a Hande Erçel, una actriz que ha demostrado una versatilidad y una dulzura arrolladora. Su personaje de Eda Yildiz en Sen Kalkapm era el epítome de la resiliencia, la alegría y la pasión. Era fácil empatizar con ella, desearle lo mejor y celebrar sus triunfos. Por otro lado, Kerem Bürsin, con su carisma innegable y su habilidad para interpretar personajes complejos, aportó la profundidad y la intensidad que Serkan Bolat requería. Juntos crearon una dinámica de opuestos que se atraen de manera irresistible. Él, el empresario calculador y distante, ella, la estudiante de arquitectura soñadora y emocional. La evolución de su relación, las barreras que superaron, los malentendidos que resolvieron, todo ello construyó una narrativa que capturó la atención de millones. Pero la magia de Hande y Kerem no se limitó a la pantalla. La forma en que manejaron su fama, la discreción con la que compartieron los aspectos de su vida privada y a la vez, la apertura con la que mostraron su amistad y su aprecio mutuo, generó un vínculo muy fuerte con sus seguidores. Vimos cómo celebraban juntos los éxitos profesionales, cómo se defendían de las críticas y cómo, en definitiva, parecían disfrutar genuinamente de la compañía del otro. Y creo que eso es algo que resuena mucho en nuestra sociedad actual, donde a menudo vemos relaciones públicas marcadas por el conflicto o la superficialidad. La elegancia y la autenticidad con la que ellos se movieron en ese torbellino de fama y atención fue, para muchos, un soplo de aire fresco. Además de su química en pantalla y su admirable manejo de la fama, hay otro factor crucial que contribuye a que Hande y Kerem permanezcan en nuestra mente, su impacto cultural. Sen Kalkapm se convirtió en un fenómeno global. Rompió récords de audiencia, se tradujo a múltiples idiomas y generó un fandom masivo y apasionado. Y en el centro de todo ese fenómeno, estaban ellos, Hande y Kerem, como las caras visibles, los embajadores de esa historia de amor que tantas personas disfrutaron. Verlos juntos en eventos internacionales, representando a su país y a su trabajo, solo afianzó la idea de que su conexión era algo digno de admirar y recordar. Y es que seamos sinceros, la forma en que los medios y el público se involucraron en sus vidas, especulando, apoyando, deseando lo mejor
Ara ellos creó una especie de narrativa colectiva. Todos éramos parte de esa historia. Cada entrevista, cada aparición pública, cada foto compartida era analizada con lupa, no con malicia, sino con el cariño y la esperanza de quienes ven en ellos un reflejo de lo que deseamos en nuestras propias vidas: amor, apoyo, respeto y éxito. Por eso, incluso después de que la serie terminara, la idea de Hande y Kerem, juntos, ha perdurado. Es un recuerdo dulce, una imagen de complicidad que se queda grabada. Pero, ¿qué significa realmente que siempre en mi corazón y mi mente? Para mí, esto va más allá de una simple relación amorosa. Significa el recuerdo de un tiempo, de una serie, de unos personajes que nos hicieron sentir cosas. Significa admirar la profesionalidad y la química de dos artistas que supieron cautivar a una audiencia global. Significa, quizás, la esperanza de que las buenas conexiones, ya sean de amistad o de amor, perduren. Hande y Kerem, a través de su trabajo y de su proyección pública, nos brindaron una historia que resonó profundamente. Y esa resonancia es lo que hace que, de alguna manera, su recuerdo permanezca vivo. Es importante también reconocer que, como figuras públicas, sus vidas personales toman rumbos y toman sus propias decisiones. Sin embargo, el legado de su trabajo juntos, la forma en que se complementaron en pantalla y el impacto que tuvieron en sus seguidores, es algo que no se borra fácilmente. Piensen en otras parejas de actores que han tenido una química tan explosiva que se convierten en un referente. Hande y Kerem definitivamente se han ganado ese lugar. La admiración por su talento, la conexión que sintieron con sus personajes y, por supuesto, la energía que irradiaban juntos, han dejado una marca imborrable en la memoria de muchos. Y es que a veces una conexión trasciende la pantalla. A veces dos personas, en un momento dado, logran crear una sinergia tan potente que se convierte en algo más grande que la suma de sus partes. Hande y Kerem, en su etapa juntos, demostraron tener esa chispa. Su respeto mutuo, su admiración profesional y la forma en que se apoyaron en el camino crearon un ambiente que muchos percibimos como genuino y edificante. Y son esas percepciones, esos sentimientos que nos transmiten, los que hacen que se queden grabados en nuestro corazón y en nuestra mente. Por eso, hoy, al reflexionar sobre Hande y Kerem, no solo hablamos de actores, hablamos de una historia que nos conmovió, de una química que admiramos y de un legado que para muchos de nosotros seguirá vivo. Es la confirmación de que cuando dos talentos se unen y hay una conexión genuina, el resultado puede ser algo verdaderamente mágico y duradero. Y esa magia, esa conexión, es lo que hoy celebramos. Para concluir, queridas amigas y amigos, hemos explorado el fenómeno Hande y Kerem, esa combinación que sin duda ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones y en nuestras mentes. Hemos hablado de la química innegable en Senkalkam, de cómo sus personalidades se complementaron a la perfección, de la manera en que trascendieron la pantalla para inspirar a millones y del impacto cultural que su trabajo conjunto generó. Creemos firmemente que esa conexión especial, esa admiración mutua y ese respeto que transmitieron, fueron los ingredientes clave para que su historia resonara tan profundamente en nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nostálgica y emotiva reflexión. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem, qué fue lo que más les cautivó de su conexión, o si tienen algún momento favorito de su trabajo juntos. Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer cada una de sus opiniones y saber qué les pareció este vídeo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si este contenido les ha gustado, si les ha parecido interesante o emotivo, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que también puedan revivir esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos muy pronto con más historias y más contenido para ustedes. Un abrazo gigante y hasta la próxima.